Buenos días. Vamos a dar inicio a la actividad de este día para analizar lo que es la flexión asimétrica dentro de la flexión en vigas. Se dice que una viga se encuentra sometida a flexión asimétrica cuando las cargas aplicadas a ella, a la viga, no se encuentran en uno de los planos principales. ¿Qué es un plano principal? Un plano principal es aquel que está formado por uno de sus ejes principales y el eje axial de la viga. ¿Qué es un eje principal? Un eje principal o los ejes principales, mejor dicho, de una sección son aquellos dos ejes. En el caso, por ejemplo, de la sección rectangular, son dos ejes centroidales mutuamente perpendiculares, respecto de los cuales los momentos de inercia adquieren sus valores máximos. El momento de inercia respecto del eje X es un máximo en este caso, y el momento de inercia respecto del eje Y es un mínimo. Entonces, los ejes X y Y son los momentos de inercia extremos de la sección transversal de la viga, de cualquier sección. Por lo tanto, estos dos ejes son ejes principales. Bien, si una sección tiene al menos un eje de simetría, ese eje de simetría, que es además eje centroidal, quiere decir que pasa por el centroide de la sección, ya es de hecho un eje principal. El otro eje principal es un eje perpendicular al anterior y conforman entre ambos los ejes principales. Si acaso un eje o una sección no tiene un eje de simetría, por ejemplo, si consideramos cualquier sección como una forma irregular, siempre es posible determinar su centroide. Por tanto, es posible determinar sus ejes principales. Si la sección no tiene ningún eje de simetría, eso no significa que la sección no tenga ejes principales. Siempre es posible determinar dos ejes mutuamente perpendiculares que pasen por el centroide de la sección, los cuales son ejes principales. Hay métodos para determinar la posición de los ejes principales en una sección y determinar respecto a ellos los momentos de inercia que van a ser los valores extremos. Bien, entonces, una vez definido lo que es un eje principal, volvemos a redefinir lo que es un plano principal. Un plano principal es aquel que está formado, es aquel que está formado por uno de los ejes principales de la sección transversal de la viga, en este caso, y el eje axial de la viga, en este caso el eje Z. De manera que cualquier elemento estructural, como en este caso la viga, la sección de esta viga siempre tiene dos ejes principales y por lo tanto también tendrá dos planos principales. En este caso, uno de los planos principales es este plano principal que está rayado, que está formado por el eje Y, que es eje principal, y el eje axial de la viga. Es un plano principal. Otro plano principal será aquel formado por el eje X y el eje Z. Entonces es un plano que en este caso va a estar dispuesto en forma horizontal. De manera que los planos principales, ambos planos principales, serán mutuamente perpendiculares. Muy bien, volveremos entonces al concepto de lo que es la flexión asimétrica.
Se dice que una viga está sujeta a flexión asimétrica cuando las cargas aplicadas a la viga no se encuentran situados solamente en uno de sus ejes principales, en uno de sus planos principales. Es posible que algunas cargas estén situadas en uno de los planos principales y otras cargas en el otro plano principal. Tenemos cargas dispuestas en ambos planos principales. Sin embargo, decimos que la viga está sujeta a flexión asimétrica, puesto que para que la viga esté sujeta a flexión simétrica o flexión recta, todas las cargas aplicadas a ellas tienen que estar contenidas solamente en uno de sus planos principales. En este caso, por ejemplo, tenemos sobre una viga simplemente apoyada las cargas P1 y P2. Viendo de frente esta viga, nada podríamos decir de que si la viga está sujeta a flexión recta o flexión asimétrica. Sin embargo, si vemos la segunda vista, donde se observa claramente la sección transversal de la viga, y observamos la disposición de las cargas P1 y P2 a lo largo de la misma, vemos que la carga P1 está formando un ángulo alfa respecto a su eje vertical, el eje Y. Está formando un ángulo alfa, de manera que la viga, la carga P1 está inclinada de esta manera. En cambio, la carga P2 también está inclinada, pero un ángulo gamma respecto al eje Y, de manera que está viniendo del otro lado y aplicada a la viga. Como quiera que las cargas P1 y P2 no se encuentran en ninguno de los planos principales, esta viga está sujeta a flexión asimétrica. Es posible que algunas cargas estén en uno de los planos principales, pero es suficiente que algunas no lo estén, de manera que hace que la viga esté sujeta a flexión asimétrica. Muy bien, cerremos la puerta, puesto que hay un poco de ruido afuera. Espero que no haya cambiado la claridad de la configuración del pizarrón. Muy bien, hemos definido entonces lo que es flexión asimétrica, llamada también flexión desviada. ¿Cómo se resuelven estas vigas? La resolución de estas vigas se resuelve por el método de superposición, siempre y cuando los esfuerzos no sobrepasen el límite elástico, de manera que si la viga o los esfuerzos en la viga no sobrepasan el límite de elasticidad del material de la viga, es posible aplicar el método de superposición para poder resolver una viga sujeta a flexión asimétrica. ¿Cuál es el procedimiento para resolver una viga sujeta a flexión asimétrica? Es proceder a la resolución de dos vigas sujetas a flexión recta, cada una de ellas con los métodos ya conocidos de esfuerzos en vigas, y la superposición de ambas nos darán como resultado los esfuerzos en cualquier sección de la viga y en cualquier punto de la misma, ya, por superposición. Bien, pero iremos a la descripción del método. En este caso tenemos una viga simplemente apoyada, como se puede observar, sujeta a dos cargas puntuales. Esta vista nos permite definir de que la viga está sujeta a flexión asimétrica, puesto de que ninguna de las cargas está aplicada en uno de los planos principales de la viga solamente. ¿Cómo hacemos? Las cargas, todas las cargas aplicadas a la viga, debemos descomponer respecto a los ejes principales, o lo que es lo mismo, respecto, o tenemos que proyectar respecto a los planos principales. Pero más cómodo es hablar de los ejes principales. En este caso, si las cargas P1 y P2 las descomponemos, vamos a tener P1 coseno de alfa y P2 coseno de gamma. Eso es lo que tenemos
en esta viga, cuyas componentes respecto del eje Y están dadas por estos valores. La vista lateral de la sección se tendría que ver acá. Tenemos la carga P sub 1 que actúa verticalmente en este caso, puesto que están proyectadas respecto del eje Y. P sub 1 coseno de alfa, lo mismo P sub 2 coseno de gamma. De manera que solamente considerando las cargas proyectadas sobre el eje Y, vemos la sección de esta manera. Cargas ambas actuando de arriba hacia abajo. Dibujamos el diagrama de momentos flectores para esta viga con estas componentes y tendríamos este diagrama. Podemos observar que al estar actuando las dos cargas, las dos componentes de cargas hacia abajo, tenemos un diagrama de momentos flectores positivo en toda su longitud. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un diagrama de momentos flectores positivos? Implica que la viga está flectada de esta manera, con momentos flectores positivos en toda su longitud. En cualquier sección, para esta viga, las fibras superiores estarán sujetas a compresión y las fibras inferiores estarán sujetas a tracción. Esto es lo que podemos ver de esta manera. Entonces, para la segunda viga, tomamos en consideración las componentes de las cargas aplicadas a la viga, pero respecto del eje X. De modo que vamos a tener P sub 1 seno de alfa, aquí está P sub 1 seno de alfa, y P sub 2 seno de gamma. Como podemos observar acá, en la vista lateral, una de las cargas, al ser descompuestas en esta dirección, está actuando hacia la derecha y P sub 2 está actuando hacia la izquierda. O sea, son componentes de carga que están contrapuestas, están en sentidos opuestos, de manera que se puede dibujar esta sección mostrando las componentes de la carga P sub 1 y P sub 2. Para poder objetivizar este efecto, es necesario recurrir a un pequeño artificio, hacer girar la viga para poder ver estas cargas en este plano, puesto que si nosotros nos ponemos a analizar, tomando en cuenta la sección dispuesta tal como se ha dado, vamos a ver las dos cargas que están, en este caso, estarían dispuestas perpendicular al pizarrón. Y el diagrama de momentos flectores tendrían que estar en un plano horizontal, cosa que no se podría ver en esta configuración. De manera que es conveniente hacer rotar la sección para ver el segundo efecto o las otras componentes y mostrar cómo están actuando las cargas. En este caso podemos observar que se ha hecho girar la viga en el sentido antihorario. Si hacemos girar en el sentido antihorario, vamos a ver que la carga P sub 1 va a estar actuando, la componente del P sub 1 respecto del eje X va a estar actuando de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, perdón. Y en cambio, la componente P sub 2 va a estar actuando de arriba hacia abajo, tal como se observa en esta figura, y también en esta vista de la viga. De manera que, dada esta configuración, ya podemos dibujar el diagrama de momentos, en este caso, respecto del eje Y. En este caso, el eje Y está actuando como eje neutro. El diagrama de momentos flectores está dada por esta figura, puesto de que la carga P sub 1 está actuando hacia arriba y P sub 2 coseno de gamma está actuando hacia abajo, lo que implica que el diagrama de momentos flectores en cierta longitud de la viga está sujeta a un momento flector negativo, de modo que en esta sección, en esta longitud de la viga tiende a flectar de esta manera, mostrándonos momentos flectores negativos. En cambio, en este otro trozo de la viga flecta de acuerdo al diagrama de momentos flectores positivos de esa manera, haciendo que las fibras superiores estén en compresión y las fibras inferiores en tracción. Ocurre
en el tramo izquierdo ocurre lo contrario. Las fibras superiores están traccionadas y las fibras inferiores están en compresión. Ahora, el tema es discutir en qué sección de la viga estamos determinando o pretendemos determinar esfuerzos. Supongamos que necesitamos determinar esfuerzos en la sección debajo de la carga 1, en esta sección que lo voy a llamar sección K. Esta entonces sería la sección K, lo propio esta. Para esta sección, como habíamos dicho, y en esta sección, al ser el momento flector respecto al eje X, que actúa de eje neutro, momento flector positivo, decíamos, las fibras superiores están en compresión y las fibras inferiores están traccionadas. En la misma sección, observamos que el diagrama de momentos flectores es negativo, lo que implica decir que en este caso las fibras superiores están traccionadas y las fibras inferiores están en compresión. Entonces eso lo remarcamos acá. Las fibras superiores están traccionadas y las fibras inferiores están comprimidas. Eso es lo que tenemos. En resumen, si nosotros queremos componer estas dos vigas, cuyos valores están dados acá, lo que tenemos que hacer ahora es analizar una sola sección para poder sumar efectos en ambas vigas. La sección está efectivamente dispuesta en forma de esta manera, podemos decir. ¿Ya? Entonces dibujamos la sección de la viga, la sección transversal de la viga, donde sus ejes principales están dados por estos dos ejes, el eje X y el eje Y. Y dibujamos el juego de signos para poder determinar los esfuerzos en cualquier punto de la sección transversal, lógicamente en la sección K, que está en análisis. Debido al diagrama de momentos flectores respecto del eje X, teníamos este juego de signos, de manera que podemos decir negativo acá, positivo por acá. Este juego de signos corresponde al diagrama de momentos flectores respecto del eje X. Entonces, para evitar errores, anotamos debido a mx, lo propio debido a m sub x. Son el juego de signos. Si retornamos a su posición esta sección, vamos a ver de que los signos positivos están en la parte derecha y en la parte izquierda quedan los signos negativos. Y nos anotamos de todos modos estos signos en las diferentes secciones, en los puntos de la sección que estamos analizando, se deben al diagrama de momentos o a los momentos flectores respecto del eje Y. Muy bien. Entonces, para la sección en análisis K y la sección que estamos analizando, el esfuerzo en cualquier punto, en cualquier fibra, está dada por la siguiente expresión. El esfuerzo en cualquier punto, el esfuerzo normal, en cualquier punto de la sección que estamos analizando, está dada en forma general por más menos m sub x por y sobre i sub x, más menos m sub y por x sobre i sub y. Esta es la expresión en términos generales para evaluar el esfuerzo normal en cualquier fibra o punto de la sección transversal de la viga. Por ejemplo, si yo quiero determinar el momento flector, el esfuerzo normal, en un punto que está situado por acá, observamos que este punto o lo ubicamos con sus coordenadas y y x. En este punto le llamaremos el punto
A, por ejemplo, o el punto C. El esfuerzo en el punto C está dado por, debido al momento flector respecto de la X, es negativo. Entonces puedo decir negativo M sub X por Y. En este caso Y es la distancia del eje neutro al punto C, dividido entre el momento de inercia respecto del eje X de la sección transversal de la viga. Les decía, en este caso el eje X está actuando como eje neutro. Respecto del eje Y, ¿cuál es el efecto del momento flector respecto del eje Y? Positivo en este cuadrante. Entonces aquí colocamos positivo M sub Y por la distancia a partir del eje Y al punto C. El eje Y está actuando como eje neutro. Por lo tanto, esto es X dividido entre Y sub Y. De este modo podemos determinar los esfuerzos en cualquier punto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Aplicando el principio de superposición. Muy bien. Entonces, de este modo podemos determinar los esfuerzos en cualquier punto. ¿Qué nos interesa para dimensionar una viga sujeta a flexión asimétrica? Nos interesa determinar los esfuerzos máximos en valor absoluto, el esfuerzo normal máximo en valor absoluto. ¿Cómo se determina? A partir de la ubicación de la línea neutra para la viga dada. La ubicación de la línea neutra es importante determinar primeramente la posición o ubicación de la línea neutra, porque es sabido que el punto de la sección transversal más alejada, el punto más alejado de la línea neutra es el punto más esforzado. Por lo tanto, es conveniente determinar la ubicación de la línea neutra. Ubicación de la línea neutra. ¿Cómo ubicamos la línea neutra? La línea neutra es conocimiento nuestro que define la posición de los puntos de la sección transversal donde los esfuerzos son nulos. Es muy importante haber realizado este diagrama de la sección de la sección transversal de la viga en cualquier punto de la misma para poder ubicar la línea neutra. Esta configuración de signos indica lo siguiente. Vamos a borrar este punto, estas coordenadas. Nos indica que el primer cuadrante, por ejemplo, de la sección transversal de nuestra viga está sujeta a esfuerzos negativos y positivos. El segundo cuadrante, íntegramente los esfuerzos son negativos, lo mismo que en el cuarto cuadrante. El tercer cuadrante también tenemos un juego de signos, positivos y negativos. Esto nos muestra de que la línea neutra es un eje que no tiene que pasar por los cuadrantes que tienen signos iguales. En este caso, la línea neutra necesariamente debe cortar pasando por el centroide de la sección por los cuadrantes que tienen signos contrarios. Esta entonces es la línea o eje neutro. Como podemos observar, que de ninguna manera está cortando los cuadrantes 2 y 4, porque en su integridad estos signos nos indican que este cuadrante, por ejemplo, todos los puntos de este cuadrante están en compresión y todos los puntos de este cuadrante están en tracción. Lo que quiere decir que la línea neutra debe pasar necesariamente por los cuadrantes de la sección transversal que tienen signos opuestos. ¿Cómo se ubica? Se ubica a partir de un ángulo, ya sea respecto del eje X o ya sea respecto del eje Y. En este caso vamos a llamar nosotros beta el ángulo que forma la línea neutra o eje neutro respecto del eje X.
Bien, aplicamos el concepto que habíamos dicho anteriormente, indicando de que la línea neutra define puntos cuyos esfuerzos son nulos, puesto que está dividiendo zona en compresión, como en este caso, y una zona en tracción. Elegimos, por decir algo, un punto O cualquiera, cuyas coordenadas son Y y X. Y el ángulo que forma, por supuesto, es este mismo ángulo beta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a escribir la ecuación de esfuerzos normales para el punto o para cualquier otro punto, pero de la línea neutra. Y decimos, el esfuerzo normal en el punto O de la línea neutra está dado por la siguiente expresión. Debido al m, al momento flector respecto del eje X, es un valor negativo. Decimos, menos m sub x por y sobre y sub x. Debido al momento flector respecto del eje Y, nos va a dar valores positivos. M sub y por x sobre y sub y. Como quiera que el punto O es un punto que está ubicado sobre la línea neutra, este esfuerzo lo igualamos a 0. De aquí que podemos despejar y sobre x. Y sobre x es igual, se va al otro término, y esto nos da valor positivo, y sobre x es igual a my sobre mx por, como esto se fue al otro lado, y sub x por y sub x sobre y sub y. Pero además vemos que la tangente del ángulo beta, entonces podemos decir tangente de beta es igual, en este pequeño triángulo, y sobre x, cateto opuesto y sobre x. Igualando estas dos expresiones, podemos decir entonces que la tangente de beta está dado por el momento flector m sub y sobre m sub x multiplicado por sus momentos de inercia, y sub x sobre y sub y. De este modo podemos obtener la ubicación del eje neutro, puesto de que en cualquier sección de la viga, dadas las cargas, conocemos los valores de m sub x y m sub y. En este caso, estamos haciendo una evaluación en la sección K y ubicando en la sección A el eje neutro. Por lo tanto, en esta expresión, m sub x sería este valor y m sub y sería este valor, conocido por supuesto. Y como quiera que la sección transversal tiene dimensiones conocidas, los momentos de inercia respecto del eje X y respecto del eje Y, podemos obtenerlos y ubicar de este modo la ubicación con este ángulo beta de la posición del eje neutro. ¿Cómo se determinan los esfuerzos máximos? Esfuerzos máximos. Los esfuerzos máximos, como podemos ver y por definición, sabemos que se dan, mejor dicho, en los puntos más alejados del eje neutro. En este caso, este punto, que es el más alejado a partir del eje neutro, este punto está sujeto a un esfuerzo máximo, pero de compresión. Ese punto lo vamos a llamar, el esfuerzo mínimo. Y el esfuerzo máximo se da en este punto. Es el punto más alejado de la línea neutra, cuyos valores son ambos positivos. Y como tal, vamos a designarlo con el sigma máximo. Como quiera que los puntos donde se da el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo tienen las mismas coordenadas,
que le llamaremos, por ejemplo, para este punto donde se da el esfuerzo mínimo, la coordenada de este punto respecto de los ejes principales, vamos a llamarlo por x sub 1, volvemos con otro color, esto es x sub 1, y esta coordenada respecto del eje x, que actúa como eje neutro, va a ser para nosotros y sub 1. De modo que el esfuerzo mínimo estará dado en función de estas coordenadas y el esfuerzo máximo estará en función de estas otras dos coordenadas. Como quiera que son, x sub 1 es igual para ambos lados y lo propio llamaremos sub 2. Aquí decimos entonces que el esfuerzo máximo, por ejemplo, el esfuerzo máximo estará dado por el momento de inercia respecto, positivo, ¿no? Respecto del eje x, m sub x, por y sub 2, dividido entre y sub x. Para tener un ordenamiento, vamos a cambiar los subíndices, ¿ya? Vamos a cambiar subíndices. Sigmas x sub 1 y y sub 1 para detener el momento flector máximo, y x sub 2 y y sub 2 para detener el sigma mínimo. Nos vamos a dar cuenta de que prácticamente solamente van a cambiar signos en esta ecuación que estamos escribiendo. Aquí entonces decimos por y sub 1 más m sub y por x sub 1 dividido entre y sub y. En cambio, el momento flector, el esfuerzo mínimo que está dado en este punto, ambos negativos, decimos negativo m sub x por y sub 2, que en realidad es igual a y sub 1 en este caso, sobre y sub x, menos, los dos son negativos, m sub y por x sub 2 dividido entre y sub y. Como quiera que para esta sección únicamente los valores de y son iguales y lo propio de x, para una sección de este tipo, lo único que nos está variando es los signos. Entonces podemos escribir el sigma máximo y el sigma mínimo se obtienen a partir de la siguiente ecuación. Más, y para el mínimo, menos m sub x por y, que en este caso es distancia a la fibra más alejada, por y sobre y sub x. Aquí podemos decir por y sub 1. Más menos también aquí, más menos m sub y por x sub 1 sobre y sub y. De este modo podemos determinar los esfuerzos normales máximos y mínimos. Para efectos para dimensionar, aquí vamos a concluir esta parte. Si acaso se quiere dimensionar la viga para dimensionamiento, tenemos que evaluar, por supuesto, los momentos vectores máximo y mínimo. Y decir, el esfuerzo normal máximo, tenemos que buscar el esfuerzo normal máximo, ya en valor absoluto, va a ser igual al valor absoluto de m sub x, valor absoluto para efectos de dimensionamiento, pero sabemos que en términos generales y sub x sobre y sub 1 es el módulo de la sección respecto del eje x, más el valor absoluto de m sub y, que son valores máximos, entre el módulo de la sección respecto del eje y esto debe ser menor o igual al esfuerzo normal admisible del material. Esta expresión
sirve para dimensionar una viga. Muy bien. Algunos comentarios respecto al problema. Haciendo un repaso. Entonces, hemos visto de que una viga se encuentra sujeta a flexión asimétrica cuando las cargas aplicadas a ella, o por lo menos una de las cargas aplicadas a ella, no se encuentra dispuesta o no se encuentra en uno de los planos principales. ¿Cómo debemos resolver la viga? Tenemos que descomponer en dos vigas sujetas a flexión recta. Y por el método de superposición, o principio de superposición, podemos evaluar los esfuerzos máximos, o en forma general los esfuerzos en cualquier punto de la viga, para efectos de determinación de los esfuerzos máximos y mínimos. Tenemos que ubicar primeramente el eje neutro, la línea neutra, para determinar qué puntos son los más alejados de la línea neutra. ¿Ya? Si se trata de dimensionamiento, esta es la expresión, donde, además podemos decir, en este caso, el W sub x, por ejemplo, está dado por el momento de inercia, el espectro del eje x dividido entre c. Esta distancia c es más conocida puesto que denota la distancia a partir del eje neutro a la fibra más alejada. En este caso vamos a tener dos valores de c, c sub 1 y por otra parte c sub 2. W sub y va a ser igual a I sub y sobre c sub 2. C sub 1 y c sub 2 son las distancias de la fibra más alejada a los respectivos ejes neutros. No nos olvidemos acá que en el caso de una viga sujeta a flexión recta, los ejes principales actúan en su debido momento como ejes neutros. Muy bien, estos son los conceptos requeridos para poder resolver una viga sujeta a flexión asimétrica. Y lo que vamos a hacer es mostrarles en un segundo video un ejemplo tomando en cuenta este tipo de flexión asimétrica. Bien, entonces vamos a pasar a la resolución de un ejercicio.